Ejercicio 2. Oxidación biológica. Un ser vivo obtiene su energía primaria del sustrato reducido AH2, cuyo par redox es AH2A es 0' igual menos 0,48 voltios. Presenta los siguientes aceptores primarios de electrones. Una cadena de transportadores electrónicos conformada por los siguientes pares redox. Y como aceptor final de electrones, el par. Se pregunta: ¿A cuál de los aceptores primarios le transferirá los electrones el sustrato reducido? Explique su respuesta. Compararemos el valor de E0' del sustrato reducido con cada uno de los aceptores primarios de electrones para determinar a cuál de ellos le transferirá los electrones. El sustrato reducido presenta un valor de E0' igual a menos 0,48 voltios. El aceptor primario de electrones, M oxidado, M reducido, presenta un valor de E0' igual a menos 0,30 voltios, el cual es un valor mayor que el del sustrato reducido. Por lo tanto, podrá transferirle los electrones. El aceptor primario de electrones, K oxidado, K reducido, presenta un valor de E0' igual a menos 0,95 voltios, que es un valor menor que el del sustrato reducido. Por lo tanto, el sustrato reducido no podrá transferirle los electrones a él. En conclusión, el sustrato reducido AH2 le transferirá los electrones al aceptor primario M oxidado, ya que este último presenta un valor de E0' mayor que el sustrato reducido. B. Ordene la cadena de transportadores electrónicos. Debemos ordenar los transportadores electrónicos de la cadena de menor a mayor valor de E0'. Si observamos los pares electrónicos, podemos observar que el par que presenta el menor valor de E0' es el R oxidado R reducido. Luego, en forma creciente, le siguen los pares E oxidado, E reducido, U oxidado, U reducido y por último el par Y oxidado, Y reducido. C. ¿A cuál de los transportadores electrónicos de la cadena le transferirá los electrones el aceptor primario? El aceptor primario presenta un valor de E0' igual a menos 0,30 voltios. Debe transferirle los electrones al transportador que presente un mayor valor de E0', comenzando desde el transportador con menor valor de E0' hasta el transportador con mayor valor de E0'. Es decir, si el primer transportador tiene un E0' menor que el aceptor primario, debemos pasar al segundo transportador y así sucesivamente hasta que se consiga uno que tenga un E0' mayor que el aceptor primario. Comenzaremos con el primer transportador, que presenta un valor de E0' igual a menos 0,58 voltios. Como este transportador presenta un valor de E0' menor que el aceptor primario de electrones, entonces no le transferirá los electrones. Pasamos al segundo transportador. Este transportador presenta un valor de E0' mayor que el del aceptor primario. Por lo tanto, se lo transferirá al E0 oxidado, E0 reducido. En conclusión, el aceptor primario M oxidado, M reducido le entregará los electrones al par E oxidado, E reducido, ya que este último presenta un valor de E0' mayor que el aceptor primario de electrones. D. Cuando se oxida un mol de sustrato reducido se liberan dos pares de electrones, es decir, 4 electrones. ¿Cuántos moles de ATP se sintetizarán si se oxidan 2 moles del sustrato reducido? Asuma que la cadena transporta 2 electrones a la vez. Primeramente, escribiremos la cadena de transportadores electrónicos a partir del transportador que recibió los electrones del aceptor primario. Aquellos transportadores que están antes que el transportador al que el aceptor primario le transfirió los electrones se omiten. Entonces se escribe la cadena a partir del transportador E oxidado, E reducido y luego el resto de ellos con sus respectivos valores de E0'. Se agrega el aceptor final de electrones. Comencemos a realizar las transferencias. Se transferirán 2 electrones a la vez. El agente reductor del par E oxidado, E reducido le transfiere los electrones al agente oxidante del par U oxidado, U reducido y se calcula el delta E0', obteniéndose un valor de más 0,35 voltios.
Luego el agente reductor del par, U oxidado, U reducido, le transfiere los electrones al agente oxidante del par, Y oxidado, Y reducido, obteniéndose un valor de delta E0' igual a más 0,32 voltios. Finalmente, el agente reductor del par, Y oxidado, Y reducido, le transfiere los electrones al sector final de electrones y al calcular el delta E0' se obtiene un valor de más 0,29 voltios. Puedes notar que todos los valores de delta E0' son positivos y por ende son transferencias espontáneas. Si había explicado anteriormente que por un valor de delta E0' mayor o igual a más 0,16 voltios, se libera la suficiente cantidad de energía para acoplarse a la síntesis de un mol de ATP. En los tres sitios de transferencia electrónica se observa que delta E0 es mayor o igual a más 0,16 voltios. Por lo tanto, por el paso de dos electrones a través de la cadena hasta el aceptor final de electrones, se sintetizan 3 moles de ATP. Utilizando los datos suministrados y obtenidos, podemos calcular la interrogante planteada. Cuando se oxida un mol de sustrato reducido, se liberan dos pares de electrones que corresponden a 4 electrones. Queremos saber cuántos electrones se liberarán si se oxidan 2 moles del sustrato reducido. Entonces, X es igual a 2 por 4 dividido entre 1, que es igual a 8 electrones. Cuando se oxidan 2 moles del sustrato reducido, se liberan 8 electrones. Estos electrones pasarán por la cadena en pares, es decir, de 2 en 2. Cuando pasan 2 electrones, es decir, un par de electrones, por la cadena de transportadores electrónicos hasta el aceptor final de electrones, se sintetizan 3 moles de ATP. ¿Cuántos moles de ATP se sintetizarán si pasan 8 electrones, es decir, 4 pares? Entonces, X es igual a 8 por 3 dividido entre 2, que es igual a 12 moles de ATP. En conclusión, cuando se oxidan 2 moles del sustrato reducido, se producen 12 moles de ATP.